ruido. Seguimos. Las cosas del directo. A ver si me deja compartir. Bueno, lo que estaba comentando de la prima de seguro, que al igual que el ingreso, si yo lo facturo este año, tengo que contabilizarlo este año, tengo que pagar a Hacienda por ese ingreso, aunque lo cobre el año que viene. En los gastos pasa al revés, que si yo he pagado hoy un gasto que me va a cubrir para 2 años, solo me puedo deducir el año en la parte que corresponde a este año. Igualmente, cuando nosotros tenemos trabajadores, los seguros sociales de los trabajadores se pagan a mes vencido, es decir, al último día del mes siguiente al que corresponde realmente el gasto. ¿Qué ocurre en el mes de diciembre? Porque en el mes de diciembre el pago a la seguridad social de los seguros sociales del mes de diciembre de los trabajadores se paga a finales de enero, pero eso no quiere decir que nosotros no deduzcamos los costes salariales en enero, sino que nos los vamos a deducir en diciembre del año anterior. Espero que se haya quedado claro lo que es el principio de devengo. Luego, el principio de caja. Pues nada, el principio de caja es todo lo contrario. El principio de caja, lo que después de tanta queja y de tanto abuso por parte de Hacienda, de tener que pagar impuestos, incluso de aquellas facturaciones que no hemos cobrado nunca, en cambio nosotros hemos tenido que tributar y pagar impuestos sobre esos ingresos que no hemos cobrado, apareció lo que es el principio de caja. ¿El principio de caja qué es? Pues todo lo contrario del principio de devengo. El principio de caja es que nosotros vamos a declarar ese ingreso o ese gasto. Eso sí, nos tenemos que acoger a los dos, no nos podemos coger el criterio de caja de ingresos y el de gastos no, y cogernos el criterio de gastos de caja y de ingresos no. Si nos cogemos al criterio de cobro y pago, nos tenemos que acoger a los dos. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a hacer la declaración de nuestro ingreso y de nuestros gastos en la fecha que lo cobremos. Por lo que este principio es muy, muy, muy importante en las fechas que estamos. Como sabemos, estamos en una crisis, pues dicen los expertos que estamos en una crisis grande. Nos vamos a recuperar como dependerá de cómo lo gestionen los poderes económicos y los poderes políticos, o así lo entiendo yo. Pero en el caso de que no nos recuperemos pronto, que yo espero que sí nos vamos a recuperar pronto, porque estamos todos muy empoderados y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para eso, sí que tendremos muchas demoras en los cobros de nuestros clientes. Pero si estamos en el criterio de devengo, que es lo que está todo el mundo por defecto, va a tener que hacer la declaración de sus ingresos en función a la facturación, no en función al cobro. Con lo que en los próximos años va a haber un desfase entre nuestra facturación y entre el cobro y el pago. Sería ideal ahora mismo estar en el principio de caja, acogerse al principio de caja a la hora de hacer la declaración de nuestro impuesto. Por ese motivo. ¿Qué hay que hacer para acogernos al principio de caja? Bueno, aquí hay unas excepciones que no se pueden acoger al principio de caja, que es el sector de la agricultura, en los bienes que estén exentos de IVA, las adquisiciones intracomunitarias y las importaciones. Lo demás, sí. Pero bueno, es obvio porque cuando tú haces una compra intracomunitaria, la vas a tener que pagar al contado. O sea que es totalmente lógico.
¿Qué obligaciones tenemos nosotros si queremos acogernos al criterio de caja? Que yo aconsejo, sobre todo en los tiempos que corren, que sería interesante. Cuando nosotros tenemos que hacer una declaración censal, lo que ocurre es que hay que hacerla en diciembre. No se puede hacer de un día para otro. Hay que hacerla en el mes de diciembre anterior al año natural que nosotros queramos que surta efecto. Es decir, que en diciembre de este año le decimos a nuestro gestor que nos haga una declaración censal o la hacemos nosotros para que en enero empiece a surtir la declaración por el criterio de caja. Si nosotros renunciamos una vez que hayamos acogido, imaginaros que el año que viene, por lo que sea, nos acogemos y en diciembre del año que viene renunciamos. Pues no nos podríamos acoger hasta pasados 3 años. ¿Qué te obliga a llevar el criterio de caja? Pues lo que debería obligarte en cualquier caso. Lleva un libro de registro de facturas expedidas y el libro de facturas recibidas, que como bien dijimos los otros días, era muy sencillo de llevar. Bueno, no se pueden coger al criterio de caja los cobros en efectivo, si se excluyen todos aquellos sujetos pasivos que hagan cobro en efectivo de superior a 100.000 euros y los que no hayan superado 2 millones de euros de volumen. Bueno, pues aquí vemos el libro de gastos e ingresos, que como veis es muy sencillo, es una hoja de Excel donde nosotros ponemos la fecha de la factura, el número de la factura, el CIF de nuestro cliente, el concepto y el IVA en caso de que tenga retención y el importe total de la factura. Hemos estado viendo desde el punto de vista todos los ingresos, o sea, desde el punto de vista cuál es el ingreso real que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de calcular nuestro rendimiento neto. Y ahora vamos a ver qué gasto y qué coste y cómo se considera la inversión desde el punto de vista del autónomo. Que aquí en los ingresos no hay diferencia, es decir, los ingresos son los mismos tanto para el autónomo como para el empresario. Me refiero a empresario a cuando tiene una sociedad o una empresa con forma jurídica y el autónomo. En primer lugar, hay que distinguir qué son costes o costos y qué son los gastos. Normalmente los costos son siempre de producción, es decir, todo aquello que tú tienes que está íntimamente relacionado, directamente relacionado con la actividad que tú estás ejerciendo. Es decir, que sin eso sería imposible ejercer la actividad, tu actividad. Y los gastos son los gastos colaterales que tendríamos a la hora de realizar nuestra actividad, como serían los sueldos y salarios, si tenemos intermediarios por las comisiones, si arrendamos una oficina para ejercer la administración, el teléfono, los gastos de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay que distinguir entre lo que es gasto y inversión. El gasto normalmente son aquellos gastos que se consumen y que los vamos a tener en periodos de forma mensual, trimestral, semestral, pero nunca en más de un año. Y la inversión nos va a durar esa inversión nos va a durar más de un año. Y la inversión nos va a permitir un incremento de nuestros bienes a largo plazo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si nosotros tenemos un comercio, las inversiones que nosotros hagamos
podríamos llevarnos, si hacemos un cambio de local, por ejemplo, por toda esa inversión la podemos trasladar. Si nosotros tenemos un ordenador, tenemos una estantería, tenemos no recuerdo ahora mismo un comercio que podría tener aparte de estantería, bueno, sí, el mostrador, si es que tiene, etcétera. Todo eso no lo podemos transportar y todo lo podemos mantener durante un cierto tiempo. Esa es la principal característica de la inversión. Y normalmente la inversión le da un valor a la empresa. En cambio, el gasto, todo lo contrario. La inversión también se va imputando como gasto a nuestra empresa en la cuenta de nuestros resultados, pero de diferente forma a cómo se imputa el gasto. Y lo veremos un poquito más adelante. ¿Qué requisitos tiene que cumplir el autónomo para poder deducirse cualquier gasto? Pues ese gasto tiene que estar vinculado al 100% a la actividad económica que está desarrollando. Debe estar debidamente justificado. ¿Qué quiere decir debidamente justificado? Pues que tenemos que tener factura sí o sí de ese gasto que nosotros nos queremos deducir. Si no tenemos factura de ese gasto que nos estamos deduciendo, cuando venga Hacienda va a rechazar esa deducción. Siempre tenemos que tener el documento que justifique ese gasto y, obviamente, haberlo registrado en el libro correspondiente de compra y gasto. Bueno, hay una serie de gastos que el autónomo normalmente se pregunta si se puede deducir o no se puede deducir. En una empresa nunca hay duda, porque siempre vamos a tener una factura con todos los datos de la empresa y siempre es más fácil de cara a un inspector de Hacienda que acepten como verídica esa deducción. En cambio, cuando es un autónomo, como hemos visto antes, se mezclan los bienes, la familia y la actividad económica, aquí lo tenemos que justificar mucho mejor. Para poder deducirnos cualquier gasto, tiene que estar registrado en el libro de gasto y compra. Normalmente se le tiene más miedo a un inspector de Hacienda que a un juez. ¿Por qué? Porque el inspector de Hacienda no hay ningún libro que te diga exactamente en un autónomo qué gastos se pueden deducir y qué gastos no, porque se mezcla todo, se mezcla su actividad económica con su actividad familiar. Entonces tenemos que tener muy bien documentado y registrado cualquier gasto que nosotros nos queramos deducir. Pero si nosotros hacemos las cosas bien y llevamos nuestro libro de gastos e ingresos correctamente como hacían nuestros padres, nuestros abuelos, y llevamos la contabilidad mejor que nosotros, pues no tenemos por qué tener ningún miedo ni a Hacienda ni a ningún juez a la hora de deducirnos cualquier gasto. Surgen normalmente dudas en los gastos de hipoteca de la vivienda, en los gastos de los suministros, en los gastos de cuando yo me compro un coche, en el móvil. Es cuando hay más dudas a la hora de si me lo puedo deducir o no me lo puedo deducir. Cuando yo trabajo como autónomo, como freelance en mi casa, ¿qué gastos? ¿Me puedo deducir los gastos de hipoteca? Pues sí, me puedo deducir cuando nosotros hacemos el alta censal en la actividad Hacienda, ponemos el porcentaje de afectación de nuestra casa a la actividad. Es decir, si yo hago la actividad en un despacho de 10 metros cuadrados y eso supone el 20% de los metros de mi vivienda, pues yo me podré deducir el 20% de los gastos de hipoteca en
la declaración que haga de mi actividad. Si yo vivo de alquiler, ya está más complicado, porque normalmente los recibos y los gastos están a nombre del arrendador. Para que yo me pueda deducir los gastos como empresario, tengo que decirle al arrendador que me haga una factura de todos los gastos. Si no, no me los puedo deducir. Hacienda no lo va a permitir. Por otro lado, tenemos los gastos deducibles del coche. Esta duda siempre surge. ¿Y qué te dice Hacienda normalmente? Si usted tiene solo un coche, obviamente usted ese coche lo va a utilizar como tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Con lo cual, usted normalmente te va a permitir que te deduzcas el 50% de los gastos de ese coche. Pero si tú tienes dos coches, la cosa cambia. ¿Qué te va a decir a ti Hacienda para que te puedas deducir los gastos del coche? Pues te va a decir, normalmente, que ese coche esté clasificado como de uso profesional. Que eso en el permiso de conducir hay un apartado en el cual se va uno a tráfico y se inscribe como de uso profesional. Ahora bien, Hacienda no es tonto. Si yo voy y me compro un Mercedes o un BMW como uso profesional, al no ser que sea un comercial de una gran empresa que esté viajando por Europa y España todos los días, me va a decir que no te lo puedes deducir. Por otro lado, ¿qué tenemos con los teléfonos? Si yo tengo un móvil, pues te va a decir que te deduzca la mitad, porque obviamente tú tienes que utilizar el móvil para tu empresa. Pero si tienes dos móviles, aquí no va a haber ningún problema, porque uno lo afecta a la actividad y el otro lo utiliza de forma personal. Cuando nosotros tenemos trabajadores, si nosotros tenemos varias líneas, tenemos que tener número de líneas por trabajadores y justificar que esos trabajadores son comerciales o que necesitan ese móvil para su actividad. Si no, también podremos tener problemas a la hora de deducirnos esos gastos. Como veis, en los ingresos no había ninguna diferencia a la hora de hacer la declaración trimestral o anual de los ingresos del autónomo. En cambio, a la hora de deducirnos los gastos, al mezclar toda nuestra actividad económica con nuestra vida personal y con todos nuestros bienes, sean bienes de afecto a la actividad o bienes propios, pues la cosa se complica y Hacienda te va a pedir que lo justifiques y tengas pruebas, más cantidad de pruebas que cuando eres empresa. Bueno, anteriormente, en la anterior presentación, hemos dicho los gastos que normalmente hay muchas más dudas, más complicaciones, pero obviamente aquí no vamos a tener ninguna complicación. Si son compras de aprovisionamiento o productos para ejercer nuestra actividad, te va a permitir deducirlo sin ningún problema. ¿Qué es la variación de existencia? La variación de existencia, nosotros como empresarios deberíamos de hacer un inventario todos los años. De ahí que vosotros habréis escuchado que muchas empresas ponen una semana, se cierra por inventario. ¿Para qué se hace ese inventario? Porque quien lleva una contabilidad correcta debe de contabilizar su nivel de inventario al 31 del 12 de diciembre correctamente, para ver qué diferencia de inventario había. Si yo al 1 de enero del 2020 tengo 10.000 euros en mercancía, debo de saber si al 31 del 12 tengo 10.000, 12.000 o 8.000. Entonces, en el caso que yo tenga
8.000, eso sería una disminución de existencia que Hacienda nos permitiría contabilizar como gasto. ¿Qué más gastos nosotros nos podemos deducir? Los gastos de investigación, de alquileres, de transporte, los seguros, todos los suministros, los gastos y comisiones, los gastos financieros, las comisiones. Aquí dentro de estos gastos últimos que estoy comentando, habría que distinguir entre gastos con factura y gastos deducibles sin factura. Hay gastos que no tienen factura. ¿Por qué no tienen factura? Porque esos gastos no llevan IVA. ¿Qué tipo de gastos son esos? Pues un salario no lleva IVA y tampoco es una factura, pero Hacienda sí me permite deducirlo. Tenemos que tener claro entonces que hay gastos deducibles con factura y gastos deducibles que no tienen factura. Si nosotros le llevamos solo la factura a nuestro asesor y a nuestro gestor, estamos dejando fuera un montón de gastos que podrían reducir nuestro rendimiento y, por lo tanto, reducir el pago de nuestro impuesto. De ahí lo importante que sepamos qué gastos son deducibles y qué gastos no son deducibles. Si nosotros tenemos, imaginaros que somos un comercio de fruta y verdura y se nos produce un montón de pérdidas de nuestras verduras porque se deterioran. Pues esas pérdidas también son contabilizables como deducibles, pero si no se lo decimos a nuestro asesor y nuestro gestor, obviamente no lo va a restar de nuestro ingreso. Para que veáis, si nosotros lleváramos una correcta administración del negocio, tanto de los ingresos como de los gastos reales, igual podríamos reducir la carga fiscal. ¿Qué son las amortizaciones? Pues la amortización es otro gasto que nosotros nos podemos reducir como gasto. Como bien he comentado antes, había que distinguir entre lo que eran costos y gastos e inversión. Los costos y los gastos eran pagos que nosotros hacemos de nuestra actividad, que están directamente vinculados con nuestra actividad y que serían imprescindibles para poder ejercer la actividad, como las compras de materias primas, los sueldos y salarios, los seguros, los servicios exteriores, los gastos financieros, etc., etc., etc. Pero por otro lado, nosotros necesitamos una serie de activos o de inmovilizados o de inversión para poder ejercer esa actividad, como puede ser un edificio, un coche, un ordenador, una herramienta, etc. Pues bien, Hacienda te dice que en función a la vida útil que tengan esos bienes, la vida útil o lo que a ti te va a servir ese bien, porque un ordenador puede tener una vida útil de 10 años, pero hay otros factores como es la obsolescencia que hace que ese ordenador no te sirva igual dependiendo de la actividad que tengas dentro de 3 años, porque necesites más potencia, porque necesites que lleve más componentes, por lo que sea. Entonces ese ordenador de la noche a la mañana todavía es válido para ejercer algunas actividades, pero para la tuya no, te tienes que comprar otro. Entonces, en función de lo que nosotros estimemos de que nos va a ser útil ese inmovilizado, Hacienda te permite que te deduzca la parte proporcional que le corresponde a cada uno de los años. Aquí tenemos una tabla
en el que he puesto, por ejemplo, un estudio de arquitectura, cuando nosotros no sabemos poner exactamente o calcular cuánto nos va a durar o cuánto es la vida útil de ese inmovilizado, Hacienda te da una tabla para que tú te orientes y te dice, o bien tiene que ser la deducción en el caso de edificio, o bien tiene que ser la deducción un 2% del valor del edificio, que sería, si tenemos un edificio que vale 100.000 euros, nos podremos deducir 2.000 euros cada año. O 2.000 euros o dividir 100.000 entre 100, que serían 1.000. Es decir, te permite como máximo que te deduzcan 2.000 o 1.000. No sé si esto ha quedado claro. Pero este es otro agente que normalmente no tenemos en cuenta a la hora de deducirnos los gastos y que Hacienda te lo permite. Cuando nosotros no aplicamos la amortización, pues aquí. Cuando nosotros estamos hablando de amortización, Hacienda te permite una serie de excepciones. Te dice que no tienes que aplicar las tablas anteriores cuando, por ejemplo, un bien que los compra un escritorio del IKEA y te dicen, me ha costado 200 euros. Pues ese escritorio te lo puedes deducir el 100% ese año. También hay otro concepto que se llama amortización acelerada. La amortización acelerada es que si reúne una serie de requisitos por volumen de ventas, por volumen de inversión que tiene, tú puedes solicitar a Hacienda la amortización acelerada. ¿Qué pasa cuando nosotros no hacemos la amortización acelerada? Que estamos difiriendo el impuesto. ¿Por qué? Porque la amortización acelerada quiere decir que yo, en vez de un coche, deducírmelo en 5 años, me lo deduzco en 2. Al meter más gasto en otra cuenta de explotación, eso se llama amortización acelerada. Y al meter más gasto en la cuenta de explotación los primeros años, lo que estoy haciendo es que los primeros años estoy pagando menos impuestos. Esto lo saben, normalmente las empresas que tienen gestores fiscales lo suelen utilizar mucho, porque como las leyes fiscales y las leyes laborales y todo cambia tan rápido, ellos dicen, más vale pájaro en mano que 100 volando. Y lo que hacen es que se aplica mucho esta amortización acelerada para pagar el menos impuestos posible ese año. Bueno, el arrendamiento financiero es lo que todos conocemos por leasing. El arrendamiento financiero, si nosotros nos compramos un coche por leasing, por ejemplo, ya no podemos aplicar la amortización que hemos explicado anteriormente, sino que nos tendremos que aplicar la deducción de las cuotas que a nosotros nos estén cargando todos los meses en nuestra cuenta corriente, si lo tenemos domiciliado, como es normal. Bueno, estos otros gastos que normalmente también nos podemos deducir y que se nos olvida muchas veces llevárselo a nuestro asesor, los tributos, el IBI, la tasa de basura, los gastos financieros, que son muchísimos. Por aquí tenemos gastos que no son deducibles, que son las sanciones administrativas, el recargo de apremio, cuando nos viene un recargo de Hacienda, por ejemplo, o de la Seguridad Social, nos podemos deducir lo que es el gasto inicial, pero no los recargos. Y lo que sí son deducibles es los intereses de demora y los gastos de formalización de deuda. Los gastos de formalización de deuda son muchos y los veremos en el curso de cómo negociar con nuestro banco.
Todo esto ya lo hemos visto. Esto es un ejemplo. Pues bien, nos vamos a, una vez que ya sabemos los ingresos y sabemos los gastos que nos podemos deducir, ¿cómo tiene que un administrador, al igual que una empresa, esto no cambia, hacer nuestras declaraciones? Pues trimestralmente, a no ser que seamos una gran empresa y puede elegir hacer los trimestres mensualmente. Pero nosotros, como somos empresas normales, vamos a hacer las liquidaciones trimestralmente. Es decir, el primer trimestre lo vamos a hacer los 20 días naturales del mes de abril, el segundo trimestre los 20 días naturales del mes de julio y así sucesivamente. ¿Qué pasa aquí cuando es una actividad temporal? ¿O qué pasa aquí en Carboneras, que normalmente hay unos meses en los que nuestros ingresos son muy elevados y en otros meses los ingresos son muy pequeños o casi nulos? Pues que nuestros trimestres van a ser muy diferentes, es decir, unos trimestres nos van a salir a pagar mucho y unos trimestres nos van a salir a pagar poco. ¿Por qué? Porque Hacienda te va a decir que le adelantes un 20% de los ingresos menos los gastos. Eso no quiere decir que sea el impuesto que nosotros vamos a pagar, como veremos después, sino es un adelanto que nosotros le hacemos a Hacienda para luego ajustar cuentas. Pero el 20% que nosotros adelantamos a Hacienda trimestralmente, eso no es el gasto en impuestos que nosotros tenemos. El gasto en impuestos que nosotros tenemos lo sabremos cuando hagamos la declaración de la renta. Aquí, los que tienen empresa, es una SL o una SA o cualquier otro tipo de forma jurídica, tienen una ventaja respecto al autónomo. ¿Por qué? Porque nosotros, a la hora de calcular los trimestres, presentamos los ingresos corrientes, es decir, los ingresos que estamos teniendo en ese trimestre y los gastos que estamos teniendo en ese trimestre. En cambio, para calcular la cuota que adelantamos, en cambio, en el impuesto de sociedades se hace en función a la cuenta de explotación del año anterior. Con lo cual, si el año anterior, por ejemplo, obtuvo pérdida, incluso el primer año que nosotros constituimos una sociedad, como mi trimestre va en función a los ingresos y gastos del año anterior y fueron cero, el primer año la sociedad no tiene que adelantar nada a Hacienda. Es decir, los autónomos, de alguna manera, están financiando a Hacienda con el dinero que se está ingresando cada trimestre. En cambio, en el impuesto de sociedades vamos con un año de retraso, es decir, se paga realmente al revés, porque se paga en función a los gastos y los ingresos que nosotros tuvimos el año anterior. Esta es una gran ventaja que tiene la forma jurídica. ¿Cuáles son nuestras obligaciones formales que tenemos trimestralmente? Pues estos son los modelos que tendremos que presentar en función a nuestra actividad y que también tienen que presentar los que tienen sociedad. La única diferencia, como vemos aquí en rojo, es que nosotros tenemos que presentar el modelo 130 o el modelo 131 si estamos en estimación objetiva o módulos, como lo queramos llamar, y ellos tienen que presentar el modelo 102. Cuando hacemos nosotros el ajuste de cuentas con Hacienda, como es ahora que tenemos que hacer nuestra declaración de la renta, que como vimos mezclamos nuestros rendimientos de actividad económica, los rendimientos de trabajo, los rendimientos de incremento de disminuciones de capital, etc., 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 en el impuesto de sociedades solo va a hacer la declaración de su actividad corriente. Pero los modelos el resto de modelos son exactamente los mismos. Solo cambia el modelo que realmente estamos nosotros calculando el beneficio o las pérdidas reales de nuestro negocio. ¿Por qué?
porque los demás modelos son o entregas a cuenta que nosotros estamos haciendo a Hacienda para luego hacer ajustes, o ingresos que nosotros tenemos en ese cajón B que yo decía que había, que teníamos que tener dos cajones. Por ejemplo, cuando tenemos la factura del alquiler, que en vez de pagarle al arrendatario 1.000 euros, le pagábamos solo 820, de los cuales los 820 teníamos que ponerlo en nuestro cajón. O sea, los 820 era lo único que nosotros nos podíamos deducir los 1.000 euros, pero realmente solo estábamos pagando 820. Nos estábamos ahorrando ahí 180. Esos 180 que nos estábamos ahorrando, que no estábamos pagando a nuestro arrendador, teníamos que guardarnos en un cajón, que al trimestre nosotros tenemos que desembolsar a Hacienda, como tesoreros que somos, como intermediarios que somos entre Hacienda y el último que paga el impuesto. Entonces, como vemos aquí, el resto, además, excepto el modelo 200, el modelo 100, que es realmente cuando nosotros estamos calculando el beneficio, la pérdida de nuestro negocio, los demás modelos, cuando yo escucho, es que tengo que pagar el IRPF, es que yo tengo que pagar el IVA, es que me sale a pagar en el trimestre no sé qué, no me sale a pagar, es que tengo que pagar un montón de impuestos. No estamos hablando correctamente. Nosotros estamos haciendo liquidaciones a Hacienda de dinero que no hemos ahorrado a la hora de hacer un pago, de dinero que hemos retenido a un trabajador que en vez de pagarle 1.000, le hemos pagado 890, en vez de darle los 1.000 y los 10 euros, eso me lo he ahorrado yo desde el punto de vista de liquidez, que debería de haberlo guardado en un cajón para pagárselo, para abonarlo en el trimestre, pero todo eso no son costes del autónomo. Entonces, si nosotros llevamos una buena administración, si sabemos interpretar bien la factura, sabemos interpretar bien las nóminas, sabríamos que el dinero que es nuestro y el dinero que es de Hacienda. Porque para saber realmente lo que nosotros le pagamos a Hacienda es cuando hacemos el modelo 110, en el caso de autónomo. Porque el modelo 110 es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos trabajadores y en vez de pagarle 1.000, le hemos pagado 890. Pues esos 10 de diferencia tenemos que hacer el modelo 110 para ingresar los 110. El modelo 115 es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos arrendamientos, cuando tenemos un alquiler de un local y en vez de pagarle al arrendador 1.000, estamos terminando ya. Nos queda un minuto. Es que era para recuperar lo que perdimos los otros días. Bueno, pues eso, que los modelos de una empresa y de un autónomo son los mismos y que no nos confundamos entre lo que tenemos que liquidar y los costes realmente y los costes reales de tributación o de impuestos que nosotros tenemos en nuestra empresa. Aquí tenemos un modelo, que es el modelo 309, que cuando he explicado antes la inversión del sujeto pasivo, cuando nosotros hacemos compra intracomunitaria, aparte de los modelos anteriores, tenemos que hacer otro modelo que es el 390. Pero es simplemente una declaración haciendo de que hemos hecho una compra en el extranjero, ¿vale? Esto me queda solo un minuto, lo estamos terminando, pero que también estamos terminando el seminario de hoy.